Vamos a seguir con el estudio de Hebreos. Estamos en capítulo 3 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 6. Yo sé que tomaron un descanso la semana pasada con otro predicador, pero vamos a continuar aquí en Hebreos 3 y voy a leer la lectura. Hebreos 3, versículo 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como ustedes ya saben, pues el libro de Hebreos fue escrito a una congregación de judíos que al escuchar al Evangelio, ellos se convirtieron a Cristo. Han salido del judaísmo, han nacido de nuevo, pues han tomado la decisión de convertirse en seguidores de Cristo, y como resultado de eso, pues les llegó la persecución o han sido expulsados de una manera de su cultura judía, de su comunidad de fe ahí en el judaísmo, y están sufriendo persecución en este momento. Y debido a esta persecución, la fe de algunos o la fe de la mayoría de ellos, pues era muy débil y ellos eran tentados a volverse pues a los rituales del judaísmo. Entonces la carta tiene como uno de los propósitos es fortalecer su fe y mostrarles que pueden abandonar los rituales, y no solamente pueden, pero deberían de abandonar las formas del judaísmo y aferrarse totalmente al 100% a Cristo como absolutamente suficiente. No necesitan absolutamente nada del viejo. Tienen lo nuevo. Ese es parte del propósito del libro de Hebreos. Y es algo similar a como Pablo, cuando él escribe pues a los de Gálatas, y en Gálatas 1:6 él dice: estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ese evangelio que él mencionaba en Gálatas era volver al evangelio de las obras. Y en Gálatas 5:1 él dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se someten otra vez al yugo de esclavitud. Entonces nos encontramos aquí en esta carta y es algo similar que los hebreos están enfrentando, y el autor, pues no sabemos quién escribió el libro, la carta, pero el autor obvio es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo. Entonces Dios tiene como propósito recordarles la supremacía de Jesucristo. Cristo es suficiente, Cristo es superior, Cristo es todo, no necesitamos más que Jesucristo. Y así en capítulo 1 comienza: Jesucristo es mejor que los ángeles. Jesucristo en capítulo 2, en el primer capítulo, comienza con los profetas. Cristo es mejor que los profetas. Luego Cristo es mejor que los ángeles. Luego aquí en capítulo 3, Cristo es mejor que Moisés. Y capítulo 4, Cristo es mejor que Josué. Y luego Jesús es mejor que Aarón. Jesús es mejor que el antiguo pacto. Jesús es mejor que los sacrificios del antiguo pacto. Jesús es mejor que los sacerdotes del antiguo pacto. Y luego sigue: Jesucristo es mejor que Melquisedec en capítulo 7. Y
así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el punto es mostrar que Jesús es superior, Jesús es supremo, Jesús es suficiente, y esa es la clave y el principal de todo el libro de los de Hebreos. Y ahora, el tema que él expone aquí en versículo 1, pues del capítulo 3, él dice en 1, justo en medio de ese versículo, pues él dice: consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, consideren a Jesús y particularmente consideren a Jesucristo en comparación a Moisés. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Jesucristo es superior a Moisés. Eso es el título del mensaje del día de hoy. Y para nosotros a lo mejor, nosotros vemos, ¿y qué? Obvio es mejor que Moisés. Obvio Jesucristo pues es superior a Moisés. O sea, ¿qué es el gran problema aquí o qué es la gran noticia? Pero es porque nosotros no entendemos que para el judío, pues ellos estimaban y bueno, siguen estimando tanto a Moisés y por encima de cualquier otro judío que haya vivido. Tiene un lugar que era totalmente y absolutamente único en la mente del judío. Él fue el que lo sacó de Egipto. Él era un hombre que vio la gloria de Dios. Él era el hombre a quien Dios hablaba cara a cara. En Éxodo 33 y 34, pues él era el hombre que tenía la gloria de Dios transferida directamente a su rostro. Él bajó de esa montaña y él era el hombre de Dios para el pueblo. Pero va más allá de eso. Lo más grande en la mente del judío es la ley. Y Moisés fue quien dio la ley. Moisés pues y la ley eran sinónimos en la mente del judío. Y el judío y la ley eran las dos cosas también que iban juntos, el judío y la ley, y sigue hasta el día de hoy. Pero Moisés no solo había traído los 10 mandamientos, sino que él había escrito todo el Pentateuco, que establece todas las leyes levíticos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y así Moisés fue el gran dador de la ley, no solamente los 10 mandamientos. Y eso fue lo más importante en la vida de un judío. Y todo el sistema levítico, toda la economía levítica se inició a través de Moisés. Fue Moisés quien dio los planes para el tabernáculo, el arca del pacto y todo lo que iba con ella. Y así para el judío, Moisés es el más grande de todos. Entonces tenemos que pensar como en la mente del judío que Moisés es el mero mero. Es Moisés, ese es el supremo, el más grande, patriarca, es el más importante para nosotros y nuestra religión. No hay nadie como él en la mente del judío. Y tan grande como Moisés fue, Dios nos llama a considerar a Jesucristo, quien es mucho más grande que Moisés. Si piensas que Moisés es grande, considera a Jesús. Y ahora por eso dice en versículo 1, por tanto, sobre la base de lo que acabo de decir, dice el autor, considera a Jesús. ¿Qué acabas de decir? Pues acaba de decir que vemos a Jesucristo como en capítulo 2, versículo 9, como hecho un poco más bajo que los ángeles por un tiempo, para que Él podía ser coronado de gloria y de honra. Acaba de decir que Jesús en versículo 10, pues es creador de todo y el autor de la salvación. Él acaba de decir en versículo 14 del capítulo 12 que Jesús destruyó
huyó tanto a la muerte como al diablo, y al hacerlo nos libró del temor y de la servidumbre. Y en versículo 17, como Alejandro nos predicó hace 2 domingos, pues Él es misericordioso y Él es el fiel sumo sacerdote. Y acaba de decir esto y mucho más en los versículos anteriores. Y basado en eso, sobre esa base de lo que ha dicho acerca de Jesucristo, por tanto, Él dice, hermanos santos, considéralo. Ahora, hermanos santos, aquellos que son verdaderos hermanos, en el capítulo 2, versículo 11, pues Él dice que estos hermanos son santificados en Cristo, por lo que no se avergüenza, Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque son hermanos de verdad, hermanos verdaderos, apartados y santificados en Cristo. Quiero ver 2 versículos nada más aquí en capítulo 10 de Hebreos. Vamos a Hebreos 10, versículo 10, donde menciona pues nuestra santificación posicional en Cristo, y eso es lo que se refiere cuando dice hermanos santos. Versículo 10 de capítulo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nosotros somos pues santificados en Cristo. Versículo 14 del mismo capítulo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Y luego versículo 17 él añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué no va a acordarse? ¿Por qué no se acuerda de nuestros pecados? Porque no hay más pecado posicionalmente hablando. Somos santos, así que somos santos, estamos apartados, puros posicionalmente, hermanos santos. Todo cristiano es un santo en el sentido de posición ante Dios. Pues los de la religión tradicional dicen, ustedes no creen en los santos. Y yo siempre digo, sí creo en los santos, soy uno de ellos. ¿Y saben qué? Si tú estás en Cristo, tú eres uno de ellos también. Igual como María, igual como Pedro, igual como Pablo, igual como San Judas Tadeo. Somos santos, hermanos, si estamos en Cristo. Posicionalmente creemos en los santos, claro que sí, pero el problema es que ellos no tienen un concepto bíblico de los santos en Cristo. Pero así vemos que como verdaderos creyentes, nosotros somos hermanos santos de Jesús por posición. Y él sigue en versículo 1, ahí somos participantes, dice, del llamamiento celestial. Aquí en este punto, hablando del llamamiento celestial, de que somos participantes, el pastor John Piper, él dice que el ser humano tiene 2 necesidades primordiales. Necesitamos una palabra de Dios y necesitamos un camino hacia Dios. Necesitamos escuchar de Él y necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos escuchar de Él para que podamos conocerlo, comprender sus propósitos en el mundo, lo que Él requiere de nosotros. Entonces necesitamos una palabra de Dios, alguna autoritativa, clara, revelación entendible de Dios. Lo necesitamos, dice John Piper. Sin ello, quedamos totalmente en la oscuridad en cuanto a quiénes somos nosotros, quién es Él y qué debemos hacer con la vida. Y Él sigue diciendo, y necesitamos un camino hacia Él, porque por el pecado estamos alejados de Él. Y si no podemos encontrar una manera para regresar a nuestro hogar con Dios, pasaremos la eternidad en oscuridad y muerte y tormenta eterna. Entonces, tenemos 2 grandes necesidades. Necesitamos una palabra de Dios y necesitamos un camino hacia Dios. Necesitamos la revelación de Dios y necesitamos la reconciliación
con Dios. Todos los que estamos aquí en este salón, todos afuera de este salón, todos en Aguascalientes, todos fuera de Aguascalientes, todos en México y todos fuera de México, pues tenemos estas dos necesidades básicas. Y en esta frase aborda estas dos necesidades, esta frase de llamamiento celestial. Nosotros, los cristianos, pues somos participantes de un llamamiento celestial, un llamado que viene de los cielos, es de Dios, este llamado llamándonos al cielo y hacia Dios. Necesitamos esa palabra de Él y necesitamos ese camino hacia Él. Algo que viene de los cielos y nos llama al cielo y nosotros participamos en ello, y eso es el llamamiento celestial. Y la palabra viene de los cielos, y esa palabra es Jesucristo. Y esa palabra, ese verbo que fue hecho carne, pues que vivió entre nosotros, que su luz brilló entre nosotros, nos llama a regresar a nuestro hogar con el Padre. Eso es Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Aquí solamente somos extranjeros y peregrinos. Pasamos por aquí, pero realmente no pertenecemos aquí. Filipenses 3:14, Pablo dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en versículo 20 Pablo sigue diciendo: porque nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, en el contexto aquí, en Hebreos, el autor está aclarando que que ellos son participantes y por ende nosotros somos participantes de este llamamiento celestial. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué están haciendo entonces aferrándose tanto a lo terrenal? Es la pregunta que hace el autor con este llamamiento celestial. No lo necesita, dice a los judíos. No tiene sentido. No debería de volver pues a depender de su antigua manera de vivir. No deberían de volver a depender del antiguo pacto cuando tienen el nuevo pacto, cuando tienen a Cristo. Entonces él dice: consideren el que viene de los cielos y consideren el que nos lleva a los cielos. Consideren a Cristo Jesús. Esa palabra considerar significa poner tu mirada atentamente. Solo miren a Jesús. Pon tu mirada en Él. No sigues mirando a tu alrededor, a todos esos rituales, a todas esas costumbres, a todas esas persecuciones, a todos tus problemas. Cristo es suficiente para todos. Solo considera a Él. Él está escribiendo a cristianos, ¿recuerdan? A esos judíos cristianos, los que se habían convertido. Y Él dice: cristiano, considera a Jesús. Cuando las cosas se ponen difíciles, y yo les digo a ustedes también, cristiano, cuando las cosas se ponen difíciles y los problemas vienen y todo te va mal en la vida y empieces a dudar en ciertos aspectos y empieces a pensar en ciertas cosas o ser tentado a tirar la toalla y regresar a tu antigua vida, solamente pon tu mirada en Jesús y manténlo ahí intensamente hasta que todo lo que Él es comienza a desarrollarse ante tus ojos. Y esa es la razón por lo que tantos cristianos son débiles y preocupados. Es realmente que no tienen su mirada en Cristo. Y hay tantos cristianos hoy en día
que no tienen su mirada en Cristo, pero tienen su mirada y tienen sus ojos puestos en todo lo demás, todo lo terrenal, e incluso nuestros problemas, nuestras dificultades. Y el autor dice, fija tu atención en Él, fija tus ojos en Cristo solamente. Pablo, cuando él le escriba a Timoteo en la segunda carta, a Timoteo era un joven, relativamente hablando, y la gente lo criticaba y se desanimó. Timoteo andaba desanimado y él estaba pues realmente dolido por el tratamiento de los demás. Y en 2 Timoteo 2:8, Pablo le dice a Timoteo, él dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Eso era lo que Pablo le dice a Timoteo cuando estaba sufriendo algo. Cuando realmente tienes problemas, él no le dice, pues haz esto, haz aquello, haz el otro y todo te va a ir bien. No, él dice solamente acuérdate de Jesucristo. Fija tus ojos en Cristo. Hebreos 12, vamos a Hebreos 12, versículo 1 al 3, rápidamente. Es un pasaje muy conocido y dice 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí es esa palabra, considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿con cuál fin? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, si vas a correr, pues la carrera cristiana, pues con éxito, ¿dónde tienes que tener tu mirada? En Jesús. No aquí en todas esas cosas, aquí en el terreno, en la tierra. Solamente hay que poner tus ojos en la meta y luego miran a Jesús y sigues mirándolo y luego corres la carrera cristiana. Y sigues mirándolo mientras corres. No corres viendo tus pies, tú corres viendo hacia la meta. Solo enfócate en Él. Deja que todo lo demás desvanece. ¿Por qué? Porque Él es todo. Él es suficiente. Él es superior a Moisés en todos los aspectos. Es superior pues a todos y a todo. Y ahora vamos a ver nada más brevemente 3 aspectos como Cristo es superior a Moisés. Regresamos a capítulo 3. Aquí en Hebreos 3, 1 al 6, el autor se enfoca en 3 aspectos. Él menciona su oficio, menciona su obra y menciona su persona. O sea, Cristo es superior en su oficio, Cristo es superior en su obra y Cristo es superior en su persona. Y el primer punto aquí en el versículo 3, él dice, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. En primer lugar, los llama apóstol. Cristo es el apóstol. Apóstoles significa enviados de Dios. Se refiere a un embajador, a uno enviado. Y Jesús es el embajador supremo de Dios, enviado del cielo a la tierra. ¿Y cuáles son las características de un embajador? Número 1, él tiene todo derecho y todo el poder y toda la autoridad del rey en el país que lo envía. Entonces, Cristo vino con toda la autoridad ¿de quién? De Dios. Mateo 28 nos dice, toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, Cristo viene con toda esa potestad. Y luego un embajador habla con la voz
del quien pues lo envió. Y en Juan 12:49, Cristo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Cristo vino hablando el mensaje de su Rey, de Dios mismo. Así que Jesucristo fue el perfecto apóstol de Dios. Él vino con todo el poder, con toda la autoridad de Dios y con la voz de Dios Él habló. ¿Y qué tal Moisés? Moisés era enviado también en un sentido, pero en todas las maneras pues de su apostolado, Cristo es superior y no tenemos tiempo para hablar de Moisés en ese aspecto, pero podemos captar y entender que obvio Cristo es el apóstol superior. En el segundo lugar, pues él lo llama sumo sacerdote. No solamente en el oficio de apostolado, pero ahora él dice que él es el sumo sacerdote. La palabra sacerdote en latín, pues es la palabra pontifex, que significa constructor de puentes. Y Jesús fue el que edificó el puente entre Dios y el hombre. Y él fue quien conectó a Dios al hombre. Él es el que toma al hombre y Dios y los une. Él es el sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 7 y nada más quiero leer el pasaje aquí porque en unas cuantas semanas o meses pues van a llegar aquí en la prédica, pero en capítulo 7 de Hebreos, versículo 20 al 28 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero o sea, hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentiría, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente o totalmente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y fíjense en las características de este sumo sacerdote, Jesucristo. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero ¿qué tal de los demás sacerdotes? Versículo 27 sigue, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Cristo lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Mis hermanos, todos entendemos que el sacerdote era quien tenía acceso para entrar al santuario, al lugar santísimo y ofrecer sacrificios para los pecados del pueblo. Y ese sacerdote era un intermediario, el puente entre el pueblo y Dios. Y ahora Cristo toma ese lugar y Él, y solamente Él, es quien nos puede llevar a Dios. Él es el constructor de puentes y también Él es el puente. Por eso es que es el sumo sacerdote. Ya no hay otro sacerdocio, solamente hay Jesucristo. Y en este sentido, en su oficio, Él es pero muy superior a cualquier otro sacerdote, y incluye a Moisés, porque Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Eso es decir, Él es quien confesamos. Regresamos al capítulo 3.
Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuestra profesión tiene dos partes. Confesamos de dos maneras. En primer lugar, Romanos 10, 9 y 10 nos dice que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en primer lugar, pues profesamos a Cristo públicamente con nuestra boca, con lo que decimos en esta profesión de lo que hemos creído en nuestro corazón. Pero en segundo lugar, no solamente es esa profesión pública con nuestra boca, pero tiene que ver con nuestra vida. Con una vida entregada totalmente al señorío de Cristo. Nos sometemos a Él en obediencia total. Y como menciona Lucas 6:46, Cristo pregunta a sus discípulos: ¿por qué me llaman Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Si profesas a Cristo con tu boca, si confiesas a Él que Él es tu Señor, entonces, puestos los ojos en Él, como el apóstol y sumo sacerdote de tu profesión, esto te llevaría a una vida marcada por la obediencia a Jesucristo. Él es el centro, Él es el punto principal de nuestra profesión. Entonces, no solamente es una profesión pública con la boca, pero es una profesión pública con nuestra vida también. Ahora, versículo 2. Versículo 2 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahora, compara la fidelidad de Cristo a la fidelidad de Moisés. Y lo interesante aquí es que no es con la intención de menospreciar a Moisés ni hacerle menos. Nada más dice que los dos son fieles. Moisés fue fiel y Cristo es fiel. Dice, esa es una cita de Números 12:7, cuando dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Se está citando de Números 12:7. No es como que el autor está diciendo de manera dura, es que ¿por qué no entienden ustedes? ¿Por qué no pueden comprender que Cristo es superior a Moisés? Son torpes y duros de cerviz. Cristo es mejor, Cristo es mayor, Cristo es superior. ¿Cuándo van a entender eso? No lo dice. Como ya mencionamos, Moisés era todo para el judío. Entonces, el autor aquí, con un poco de tacto, pues comparando la fidelidad de los dos, y sabemos que Jesús fue fiel en todo, pero él compara a Moisés también y dice, también Moisés fue fiel en todo. Vemos que Cristo siempre cumplió la voluntad de Dios y también Moisés fue fiel en todo. De hecho, entre Éxodo 35 y Éxodo capítulo 40, 22 veces la palabra de Dios dice y se refiere a la fidelidad de Moisés para obedecer todo lo que Dios le mandó. Los dos son fieles, ¿sí? Entonces, primeramente comienza así haciendo comparación con la fidelidad de los dos, pero ahí es donde termina, hermanos. ¿Por qué? Porque luego presentando su argumento aquí, viene la gran diferencia entre los dos
en su obra. Entonces, ahora es la obra de Cristo que es superior a lo de Moisés. En primer lugar, en versículo 3 y 4, de hecho, Jesús ha sido estimado, esa es otra traducción que dice, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. ¿Pero por qué? Y luego él da la razón, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Ok, Moisés era fiel, pero Moisés nada más es una piedra de la casa. Jesús fue fiel, pero él hizo la casa. Esa es la gran diferencia. Todas las cosas fueron hechas por él, Hebreos 1, o Juan 1, o Colosenses 1, porque en él, en Cristo, fueron creados todas las cosas y sin él no se hizo nada de lo que se hizo. Moisés es solo un miembro de toda la casa espiritual que Jesús mismo construyó, porque toda casa tiene constructor. Pero el constructor es ¿quién? De la casa espiritual. Es Dios, dice la Escritura aquí. ¿Y quién construyó todas las cosas? Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios. Si quieren otro pasaje para defender la deidad de Cristo, aquí lo tiene bien claro. Hay un constructor que construyó todo. Jesucristo construyó todo. Jesucristo entonces es Dios. ¿Sí? Cristo es mejor entonces. Cristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La distinción es tan clara. El que recibe mayor gloria para cualquier edificio es el diseñador, el creador, el arquitecto, el constructor. Entonces Moisés es solo una parte de la casa. Jesús hizo la casa. Así que aferrarse a las formas del judaísmo, pues no tiene ningún sentido, porque el más grande que Moisés, Jesucristo, pues ya está aquí. Y si el hecho de que Cristo es el constructor de la casa, el creador de todo, Dios mismo, si eso no es suficiente para convencerlos, el autor presenta otro argumento en defensa de su superioridad, y eso es su persona. Ya mencioné, Jesucristo es Dios, entonces en su persona, Él es Dios y es superior, pero aquí en versículo 5 y la primera parte de versículo 6, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces aquí él dice que Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo fiel como hijo. Moisés es un siervo, mientras Jesucristo es el hijo. Hay un cierto orden en el ranking, ¿no? Hay un cierto orden aquí. Los sirvientes van y vienen, pero los hijos son hijos para toda la vida. Entonces hay una gran diferencia. En Juan 8:35 dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y Moisés, fiel en su servicio, se comportó bien como siervo. Era un siervo fiel, era obediente, ministrador y cariñoso, y era un buen mayordomo en la casa de Dios. Tan exaltado como él era, Jesús fue más exaltado aún. John MacArthur dice, y nota que él nunca compara a Jesucristo con los fracasos de Moisés. Jesús no necesita ser comparado con los fracasos de nadie.
Él puede ser comparado con los éxitos de cualquiera y aún así salir infinitamente más grande. Así que siempre se le compara con el mejor de los hombres para mostrar su grandeza. Si se le comparara con el peor de los hombres, eso no demostraría absolutamente nada. Entonces aquí están poniendo lo mejor de Moisés y está poniendo Cristo y no hay nada de comparación. No es comparable, no se puede comparar. ¿Por qué? Versículo 5, regresamos. Moisés fue fiel para un testimonio, pues como siervo, para testimonio de aquellas cosas que se iba a decir después. Eso es lo que el judaísmo no entiende y hasta la fecha no ha podido entender. Moisés solo fue fiel como testimonio de aquellas cosas que aún no se habían dicho. El judaísmo sin Cristo o el judaísmo sin el Nuevo Testamento no es toda la historia, hermanos. Eso es el punto aquí, es la sombra pero sin la sustancia. Y así Moisés era un siervo, pero solo como una sombra para lo que vendría. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, el autor dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. La ley no puede hacerlo. La ley solamente es una sombra de lo perfecto que estaba por venir. Todo el viejo pacto era solo una sombra de lo porvenir. Entonces así la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 5 que Moisés era solo un siervo que señaló algo que vendría después. Pero versículo 6, pero Cristo, no un siervo, pero ¿qué? Un hijo sobre la casa de otro. No. ¿Sobre qué? Su propia casa. Moisés era siervo en la casa de otro. Jesús es hijo en su propia casa. En su persona, Cristo es superior a Moisés. Un siervo comparado con un hijo, no hay comparación. Un siervo no hereda la propiedad. Pero el Hijo es heredero de todo. Es muy sencillo. Cristo es mayor porque es el Hijo en su propia casa. La casa la cual Él, siendo Dios mismo, construyó. Y como judíos, pues en el primer siglo, por fin, pues dejamos a Moisés a un lado porque ya hemos comprendido que nuestra mirada debería estar puesta únicamente en Jesús. Jesús el creador de la casa, Jesús el Hijo cuya casa es. Cristo es superior en su oficio, es superior en su obra, es superior en su persona. Y luego dice en versículo 6, la segunda parte, la cual casa somos nosotros. ¿De quién somos nosotros? Pues, ¿somos realmente nosotros la casa de Dios? A lo mejor algunos pues dirán o han dicho en el pasado, pues vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. De hecho hay canto, a la casa de Dios, todos vamos a la casa. Hermanos, yo sé que todos sabemos eso, pero este edificio no es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Somos edificados juntos, dice Efesios 2:22,
para ser morada de Dios por su Espíritu. Y 1 Corintios 3:9, Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo del cultivo de Dios, el edificio de Dios. Y en versículo 16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hermanos, somos parte de la casa espiritual eterna de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos realmente parte de su casa? Somos miembros de esa casa espiritual, pero ¿cómo podemos saber si somos realmente parte de esa casa? Y el Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo, el autor de esa gran carta, cierra este versículo 6, pues con la garantía. Somos la casa espiritual de Dios si es que retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El autor, escritor a los Hebreos, está animando a aquellos que se sienten con ganas de volverse atrás, ayudándoles a retenerse firmes al explicarles los beneficios de seguir perseverando. Nosotros somos parte de esta casa, parte de la familia de Jesús, si nos retenemos firmes hasta el final. El verdadero compromiso con Jesús se demuestra a lo largo plazo. En otras palabras, si somos hijos de Dios y si somos participantes, del llamado celestial, si somos parte de esta casa espiritual, entonces seremos fieles y nos mantendremos firmes hasta el fin. Esta es la prueba de que pertenecemos a la familia de Dios. Es una carrera de por vida, hermanos. No es una carrera de 100 metros, no son 5 kilómetros, no es medio maratón, tampoco es un maratón de 42 kilómetros. La verdad es que la prueba que tú eres un hijo de Dios, pues es un ultramaratón de cientos de kilómetros de por vida. Y esta prueba que tú eres un hijo de Dios y que perteneces a ese llamamiento celestial y esa casa espiritual, esa prueba es que te mantienes firme en la fe. Fíjese que lo que no dice, eso no te hace hijo de Dios. O sea, mantenerte en la fe no te hace hijo de Dios, pero es la prueba que eres hijo de Dios. Si eres un creyente, te mantendrás firme, no porque seas capaz de hacerlo, sino porque Él te ayudará a mantenerte en esa posición de familia. Nuestra confianza, tenemos que mantener nuestra confianza. Y esa confianza y esperanza, como dice aquí, pues no está en nosotros. Confiamos en que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Esto significa que la perseverancia no te salva. La perseverancia es la prueba de la realidad que ya eres salvo. Siempre es obvio quiénes son realmente parte de esa casa espiritual. Pues a lo mejor no en el momento, pero siempre es obvio a lo largo plazo, a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque siguen aquí. Porque no se han ido, no se han apartado, no se han apostatado de la fe. Los verdaderos siguen, y no estoy hablando en este lugar solamente, estoy hablando en toda la casa espiritual, alrededor de todo el mundo. El que es hijo de Dios, nacido de nuevo, el que pertenece a la casa de Dios, se mantiene en la casa para toda la vida. No se va a ningún lugar. El que se cae, el que se aparta, el que apostata de su profesión,
nunca perteneció en primer lugar. Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, son mis verdaderos discípulos. O sea, hay los que dicen ser discípulos, los que profesan ser, pero no lo son. Pero si continúas en mi palabra, entonces eres mi discípulo de verdad. Si no continúas en mi palabra, entonces no eres un discípulo de verdad en absoluto. Una profesión no siempre significa la posesión. Para esas personas que se apartan, su profesión demuestra ser falsa tarde que temprano. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no son de nosotros. 1 de Juan 2:19. Y Hebreos 10:38, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se aparten de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. 2 Corintios 13:5, examínese para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. El que retrocede nunca fue salvo. Y vamos a estar viendo eso a través de toda la carta a los hebreos. Pues, en otras palabras, si te apartas, Cristo nunca estuvo en ti. Ese es el punto. Y versículo 14 del mismo capítulo, nada más quiero leerlo, pero básicamente se repite la misma frase. Él dice de 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Quiero ver 2 versículos en capítulo 10 de Hebreos. Si quieren rápidamente, busquen capítulo 10, versículo 23, hablando de nuestra confianza. Versículo 23 de capítulo 10, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque echándole ganas tú puedes llegar a la meta. No, porque fiel es el que prometió. Y versículo 35 y 36 del mismo capítulo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo, porque Cristo es poderoso para mantenernos firmes y fieles hasta el final. Entonces, así que Cristo es superior a Moisés por su oficio como apóstol y sumo sacerdote. Cristo es mejor que Moisés por su obra como Dios y constructor de la casa. Y Cristo es superior en su persona porque Él es hijo en la casa. Ahora, quiero dejarles con 3 cosas como aplicación rápidamente. Para el que no conoce al Señor, a lo mejor todavía estás aferrado a la religión tradicional. Sigues intentando ganarte la salvación por medio de tus buenas obras, por medio de tu propio mérito. Y el mensaje para ti hoy es: déjalo de una vez. Confía en Cristo únicamente para tu salvación. Deja toda esa vana manera de intentar procurar tu propia salvación por tus buenas obras. Él es superior, Cristo es superior a cualquier sistema religioso. Solamente hay 2 religiones en el mundo, hermanos. Hay el cristianismo verdadero y bíblico y hay todos los demás. El cristianismo bíblico y verdadero dice que Cristo pagó el precio una vez para siempre. No hay nada que tú puedas hacer para acercarte a Dios. Dios le mandó a Cristo, Él envió su apóstol desde el cielo para interceder por nosotros y traer mensaje de salvación. Y solamente confiando en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos tener vida eterna. Y los demás que dicen, tienes que hacer algo. Tú tienes que echarle ganas.
Tú tienes que hacer buenas obras, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos, tú tienes que diezmar, tú tienes que asistir tantas veces, tú tienes que participar en la misa, tú tienes que tener una boda religiosa, tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Y también pues puedes agregarle a Jesús a esto y ya pues tienes tu camino al cielo. Todas esas religiones, hermanos, que es una sola religión, pues son falsas. Hay que descansar en Cristo. Él solamente es suficiente para salvar. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie, y digo nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Él hoy. Eso es el mensaje para tú si no tienes a Cristo, si no eres parte. Y número 2, para el cristiano, 2 cosas. En primer lugar, examínate a ti mismo. ¿Estás realmente en la fe? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos echado fuera demonios? ¿No hemos hecho muchísimos milagros en tu nombre? Y el Señor los dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Examínate diario. La evidencia de que perteneces a la casa no es porque lo que hiciste ayer, no es porque lo que hiciste hace una semana, un mes o un año. Eso no es la evidencia de tu salvación. Tú no puedes descansar en algo que hiciste hace un año, o 5 años o 10 años. ¿Qué estás haciendo hoy? La evidencia es que andas en el presente, caminando, perseverando hoy y hasta el final. ¿Sí? Examínense. Pues si los de la música quieren volver aquí, pues voy a terminar con en tercer lugar para el cristiano. 1 punto para los incrédulos y 2 puntos para los cristianos. En tercer lugar, cristiano, considera a Jesucristo. Aprende a vivir toda tu vida con la mirada puesta en Él. Recuerden, considerar significa con tus ojos puestos atentamente, intensamente en Cristo Jesús. Aprende a vivir toda tu vida con tu mirada en Jesucristo. Él es todo lo que necesitas. Eres completo en Él. No importa tu situación, no importa tus circunstancias, pon tu mirada en Cristo. Oh, cristiano, hay que continuar confiando y siguiendo firme en tu esperanza, con tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe. No te desmayes, sigues firme hasta el final. Vamos a orar.